Médico, psiquiatra de profesión y galardonado escritor, rector y expresidente del Consejo Nacional Electoral, vicepresidente ejecutivo, jefe de campaña de las Fuerzas Revolucionarias y alcalde del municipio bolivariano Libertador. Hoy, sobre el escenario del Teatro Municipal de Caracas, estaba con nosotros el alcalde Jorge Jesús Rodríguez Gómez, quien ha recuperado no solamente este teatro, sino muchos otros de Caracas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Kenyu, gracias por invitarme. Hoy vamos a hablar un poco de esa parte que muchos no conocen de ti, esa parte humana. Nos gustaría conocer más a fondo a Jorge Rodríguez. ¿Te atreves? Claro, con mucho gusto. Jorge, naces un 9 de noviembre, Así es. hijo de Delcy Gómez, mejor Así es. conocida como Tachi, y de Jorge Rodríguez padre. Así es. Cuéntanos cómo fue tu infancia, ese hogar donde naciste. Bueno, fue muy curiosa, por decirlo de forma resumida, porque yo tenía poca conciencia de los cataclismos políticos que se vivían alrededor de la militancia de mi padre. Mi padre fue un militante de izquierda que adversó con mucha fuerza los gobiernos de la Cuarta República, fue dirigente estudiantil, pero al mismo tiempo, siendo como era, un hombre perseguido, un hombre que estuvo preso en 3 oportunidades, que fue torturado y desaparecido en el año 72. A pesar de eso, a pesar de que por 18 meses se convirtió en una cotidianidad visitarlo en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo, donde lo tuvieron secuestrado durante el gobierno del muy humanista doctor Rafael Caldera, que allanó la Universidad Central, que desapareció y asesinó a Noel Rodríguez, que metió preso a muchos ex dirigentes y dirigentes estudiantiles. La existencia en mi casa era muy normal y era muy grata. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho un tiempo en que vivíamos en La Paz, en el Paraíso, en un edificio habitado por puros italianos y nosotros, la residencia San Cono, allí en el Paraíso, en La Paz. Y mi padre estaba en la clandestinidad, mi papá estaba en la clandestinidad, pero él era, como yo, fanático de la comida china. Y entonces recuerdo que un domingo mi mamá nos lleva al Parque de La Paz, que está cerca del edificio, a mi hermana Delcy y a mí, y estamos ahí jugando, mi hermana y yo, y de repente aparece un viejito, encorvado, barba, bastón, un viejito. Era mi papá, que se había venido disfrazado para irnos a comer comida china. Y, ¿sabes? Vamos a un carro, lo meten en la maleta del carro a él, nos metemos nosotros y vamos a un restaurante chino que estaba detrás del Hospital Pérez Carreño y ahí comimos comida china. Y en ese mismo edificio, ahí en Residencia San Cono, en el año 72, mi padre fue secuestrado, como te dije antes, fue salvajemente golpeado. Allanaron mi casa, estuvieron durante 4 días. De eso me vas a hablar más adelante. Seguro. Vamos a hablar un poquito más allá al fondo en tu infancia, cuando todavía no había nacido tu hermana Delcy. Tus padres se casan en 1962. En Barquisimeto, en una iglesia pequeñita, bella, en un pueblo que se llama Santa Rosa. ¿Y tú en Barquisimeto? Sí, yo nací en Barquisimeto, solo que muy pequeño. Mi padre, como te decía, era dirigente estudiantil. Hay una anécdota con mi nombre. Yo uso mucho el nombre Van Troy Gómez. Por los días en que yo iba a nacer, en el año 65, mi padre, como te decía, era un activista de la izquierda venezolana. Y por esos días, la izquierda venezolana secuestra a un agregado militar de la embajada norteamericana y propone el canje de este agregado militar por un revolucionario vietnamita que estaba a punto de ser fusilado en la lucha de Vietnam por su liberación, Nguyen Van Troy. Ese intercambio, las fuerzas revolucionarias venezolanas cumplen con su parte, liberan al agregado militar y Nguyen Van Troy es fusilado en Vietnam, para que tú veas lo que caracteriza siempre la muy dudosa honorabilidad del imperialismo norteamericano y de sus lacayos aquí en Venezuela. Y mi padre decidió llamarme Van Troy, yo me iba a llamar Van Troy Rodríguez. Quiso la buena o la mala fortuna que por esos días estaba la policía política persiguiéndolo mucho y él debió pasar a la clandestinidad. Y él no estuvo presente en mi nacimiento. Y mi abuela, cuando mi mamá le dijo que mi papá me quería poner Van Troy, se escandalizó, fue y me presentó a ella como Jorge Jesús. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué te cantaba tu madre o tu padre? ¿A qué jugabas cuando eras pequeño con ellos, cuando tenías esa oportunidad de estar en la intimidad con ambos? Mi papá era un fanático de Ali Primera, y muy amigo de él, por cierto, eran como hermanos.
era un fanático de Serrat. Yo tengo un recuerdo en las noches de mi infancia, él con un grabador que tenía, un grabador portátil que se lo regalamos nosotros cuando estuvo preso en el 72, que él ponía su grabador bajito en su cuarto y empezaba a escribir un artículo que semanalmente escribía para Últimas Noticias. Y yo me quedaba dormido con las canciones de Serrat. Recuerdo, le encantaba una señora, ¿te acuerdas? La canción de Serrat, le encantaba. Penélope, Lucía, mi hija Lucía se llama Claro. Lucía por esa canción de Serrat. Y yo me iba quedando dormido con el teclear él tenía una máquina de escribir Olivetti, y me iba quedando dormido con el teclear, era como muy tranquilizador, porque siempre estaba como la sensación de que mientras mi papá estuviera en la casa, todo estaba bien. Y que cuando él salía, nosotros teníamos como una noción, yo diría que intuitiva, de que estaba corriendo graves peligros. Claro. ¿Qué viene a tu mente cuando se habla del lado más humano de tu padre? Yo rescato mucho esa parte como muy cercana. Él era un hombre muy grato, muy amable. Yo jamás lo vi haciendo aspavientos o con estridencia. Era una persona que le gustaba la discusión, le gustaba la argumentación. Le gustaba tomarse la cervecita los domingos, esos raros domingos en que él podía estar en la casa. Fuiste hijo único hasta los 5 años, Sí. así es, ¿no? En ese momento entonces llegó Delcy Eloína a la vida de ustedes. ¿Tú recuerdas cuando nació Delcy? Yo quiero saber cuál es el psiquiatra que te está asesorando a ti para hacer ese tipo de preguntas. Claro, lo recuerdo muy bien. Delcy sí nació aquí en Caracas, en el Centro Obstétrico, una clínica aquí en Caracas. Y bueno, yo no sé si tiene que ver con las propias particularidades de nuestra vida. Delcy y yo somos muy unidos desde muy temprano. Yo me encargaba muchas veces, y sobre todo después de la muerte de mi papá, de llevarla al colegio, de hacer las tareas con ella. Hablando de Delcy, vamos a ver un testimonio de ella en un acto donde se hizo un homenaje a tu padre. Vamos a ver. Para nosotros siempre era una emoción verlo aparecer en la casa, cruzar la puerta, porque sabíamos que a pesar del poco tiempo que tenía, era un tiempo exclusivo para nosotros para derrochar muchísima ternura, muchísimo cariño. A veces estaba reposado en la cama, entonces nosotros, ¿sabes?, saltábamos sobre su pecho. Siempre fue un padre presente, nunca lo hemos recordado como un padre ausente. Siempre pensamos en él como una persona de inquebrantable firmeza. Un padre siempre presente y nunca ausente, dice tu hermana. Sí, porque fíjate que a pesar de los momentos muy difíciles, yo recuerdo que lo estaban persiguiendo y aparecía en la escuela a buscar la boleta de calificaciones. Una vez una tía la diagnosticaron de sufrir un cáncer muy grave, y creo que de allí nació como mis ganas de ponerme a estudiar medicina después. Y él bueno, me mandaba, estaba en la clandestinidad, entonces me mandaba folletos, esos folletos me acuerdo de uno de la Sociedad Anticancerosa, decía 100 preguntas que usted debe saber sobre el cáncer. Y eran cosas que él me mandaba. Claro. Recuerdo cuando en las vacaciones igual. Pero de recuerdo en recuerdo, y al regreso de esta pausa, quiero que hagas memoria y me sigas contando qué otros bonitos recuerdos tienes de tu padre. Ya venimos Seguro. sobre el escenario con Jorge Rodríguez. Conversábamos en el segmento anterior sobre tu vida, esa infancia que tuviste, sobre tu madre, sobre tu padre, sobre el nacimiento de Delcy, por supuesto. Queríamos presentarte unas fotos que pues nuestro equipo de producción pudo conseguir. Aquí estás, tú, con Ajá. tu hermana y con tu papá. ¿Tú recuerdas cuándo habrá sido esta foto? Sí, cómo no. Eso fue, nosotros vivíamos en Caricuao, pero eso era en un club. Un amigo de mi padre, de la universidad, tenía una acción en uno de esos clubes que estaban en la carretera hacia Guarena. Creo que se llamaba Mampote. Y ese fue uno de los pocos días en que mi padre estaba el fin de semana en la casa, y ese amigo lo invitó a pasar un día allí y fuimos. Recuerdo que la pasamos muy bien ese día. El cuatro ojos ese que está allí soy yo. Delcy está... Chiquita. la foto la tomaba mi madre de una Minolta, una cámara Minolta que tenía mi papá. Jugamos ping-pong porque había mesas de ping-pong allí. Mi padre era un tremendo jugador de ping-pong y perfeccionó la técnica en la cárcel, cuando estuvo en la cárcel de Sabaneta en Maracaibo. Y sí, fue un día muy grato. Y esta otra foto que tengo por acá, a ver.
¿Tú la recuerdas? Sí, eso sí fue madre, muy, Delcy? muy pocos días después del asesinato de mi papá. Ese es en nuestro apartamento en Caricuao. Al fondo ves unos afiches de los que imprimía el ICAYAC, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ¿no? En mi casa habían esos afiches que eran alusivos a la Revolución Cubana o a películas o a exposiciones artísticas en la Cuba socialista o fotos. Había un pasillo completo donde estaban las fotos de Marx, de Engels, de Lenin, de Mao Zedong, por supuesto, del Che Guevara, de Fidel Castro. ¿Tú sientes que esa infancia hasta los 10 años marcó de cierta manera tu vida o tu forma de ver el mundo? Sin duda, eh, sin duda. Yo creo que de esa época yo tengo dos cosas muy íntimas. Uno es el silencio, cosa que me gusta mucho, a pesar de que yo hablo mucho, yo sé que yo hablo mucho, pero el silencio es para mí una necesidad permanente, ¿sabes? Ese quedarse largo tiempo contemplando. Después, mucho tiempo después, le encontré un gran valor. Eh, la psicoterapia, por ejemplo, que yo la ejercí por algún tiempo, bastante, tiene una fuerza muy grande en la capacidad de escuchar, en el silencio. Y de esos tiempos que mi mamá hasta me llevó una vez a un psicólogo porque yo estaba mucho rato callado, porque no, me quedaba mucho tiempo contemplando, ¿no? Y otra cosa que se me desarrolló a mí con mucha fuerza fue no el hábito, sino el vicio por la lectura. Y yo creo que la única actividad que a mí me tranquiliza, hay dos cosas que a mí me tranquilizan. Para tranquilizarme mucho, leer. Y para tranquilizarme normal, entrar a una librería. Jorge, ¿en algún momento sentiste el acoso en carne propia? Una vez llegaron a tu casa buscando a tu padre y no lo encontraron. Sí, no, sí lo encontraron. Eso fue en el año 72, creo que te lo comenté. Esa fue la vez que el gran doctor Rafael Caldera secuestró a mi padre durante 3 semanas. Ese día lo agarraron en la parte de abajo de esta residencia San Cono, en el paraíso que te dije. Ahí lo empezaron a golpear salvajemente. Subieron unos esbirros del CIFA, que eran las siglas que antes tenía el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, responsable del asesinato de Fabricio Ojeda, por cierto. Y uno de ellos, no voy a decir su nombre porque fue un militante de izquierda, fue un compañero de mi papá, que se dobló y se pasó al lado de los torturadores, junto con otro que se llamaba Anuel Pacheco. Tomó una pistola automática y me la colocó en la sien y me dijo, me preguntó por algunos amigos de mi padre, por Orlando Yajure, me preguntó por Carmelo Laborit, me preguntó por Julio Escalona, por Fernando Sotorroja. Y yo le decía, no sé, y cada vez que yo decía no sé, él accionaba el gatillo de la pistola que no tenía balas en la recámara, ¿no? Yo recuerdo, eran como una especie de choques muy fuertes que en ese momento sentía. En eso llegó mi madre, y cuando mi madre llega a la casa, el tipo me está apuntando y él le dice algo como que ¿qué le parece? Y mi madre, recuerdo una frase que dijo, nosotros hace mucho rato que sabíamos cómo morir. Algo así le dijo mi mamá, pero es muy parecido a eso. Y el señor me soltó y la llevó a la cocina y ahí en la cocina estuvieron hablando un rato. No sé qué le dijo mi madre cuando estuvieron en la cocina del apartamento. Lo cierto es que ellos salieron, se fueron de la casa, los 4 agentes del CIFA que estaban allí. Mi madre aprovechó, salimos de allí y fuimos a un pequeño centro comercial que estaba ahí en las Quintas Aéreas, en el Paraíso. Mi madre llamó por teléfono a José Vicente Rangel, llamó a los compañeros de mi papá, les dijo que lo habían secuestrado y yo creo que eso le salvó la vida en esa oportunidad. Jorge, abordamos un tema bastante importante, ¿no? Que te signa, pero quiero leerte estas líneas. Padre, hoy te marchas cuando nos haces más falta, pero tu ejemplo revolucionario lo llevamos muy dentro. Escucha en estas, mis palabras, el rumor del pueblo, de los desposeídos, de tus compañeros que siempre te recordaremos y del que fuiste padre, maestro y forjador de hombres. Los que hoy te apartaron del camino no saben que estás abriendo 100 más. Padre, todos los compañeros pedimos justicia y castigo para tus verdugos. Adiós para siempre. Sí, esas fueron las palabras que yo leí en el velatorio de mi padre en el aula magna. Con 10 años. Sí, tenía 10 años de edad, 10. Recuerdo exactamente el día y el momento en que escribí esas letras.
te cuento desde el principio, desde el día sábado, mi padre tenía que presentarse el viernes en una reunión de la Liga Socialista, que era el partido del cual él era el secretario general, y él debía salir a un contacto clandestino. El contacto falla. Después ocurrió que, bueno, que había sido detenido, había sido torturado y delató a mi padre. Y entonces, donde estaba la sede de la Liga Socialista, es capturado y luego, bueno, luego fue torturado salvajemente por 3 días, ese viernes, sábado y domingo, por la DICIP. Ahí empieza todo ese cataclismo. Mi madre en ese momento, bueno, después me enteré que estaba en todo, había sido informada por José Vicente Rangel del asesinato de mi padre. Pero ¿cuál fue tu reacción en ese momento? Asombro, mucho, ¿Qué sentiste? mucho espanto, recuerdo mucho miedo, mucho miedo. Y el dolor salió cuando nos encontramos con mi madre en la morgue de Bellomonte. ¿Pero tú sientes que tu padre, de cierta manera, en algún momento te preparó para eso? Sí, definitivamente él hablaba mucho de esos riesgos, ¿no? Y él lo tenía de forma muy presente en su discurso, porque era un riesgo cierto. Más de 4.000 personas fueron asesinadas por razones de militancia izquierda en esos años, ¿no? De los 60 y los 70. De hecho, el presidente Maduro, después del asesinato de mi padre, empieza a militar en la Liga Socialista, y él le ha dicho varias veces que el asesinato de Jorge Rodríguez lo motivó en todo caso, a pasarse del partido en el que militaba para el partido de mi padre, para la Liga Socialista. Recuerdo que en toda esa cosa del aula magna y los llantos, recuerdo que lo vi, cosa que desde ese momento trato de evitar, ver a las personas después de fallecidas. Pero lo vi. Y después, no me acuerdo si es la siguiente, porque fueron 3 días de velatorio. Un día me llevan a una casa a descansar un poco, a comprarme una ropa para el acto del sepelio. Y estaba yo así, muy, muy triste, y estoy viendo la televisión y veo cuando Juan Torena bate el récord olímpico de los 400 metros planos, porque estaba en las Olimpiadas de Montreal en ese momento. Y yo veo eso y es algo así como que algo bonito que estaba pasando dentro de tanto dolor y de tanta tristeza, y luego me vuelvo a meter dentro de la tristeza de la muerte de mi padre. Y ahí justo en ese momento, sentí como una especie como de necesidad, claro, de escribirle algo para despedirme. Vamos a hacer una pausa, ya venimos. Estamos de vuelta sobre el escenario en el Teatro Municipal, como le comentábamos al principio del programa. Conversamos con Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, abordábamos un poco los temas de su infancia, de su niñez, de esa vida tan marcada y de ese crecer que ha llevado este revolucionario que hoy nos acompaña. Quiero invitarte a que compartamos juntos este video y que me digas qué te trae. Veamos. ¿Cómo no? Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin temores. Mi venganza personal será mostrarte la bondad que hay en los ojos de mi pueblo, implacable en el combate siempre ha sido, y el más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal, del nicaragüense Luis Enrique Mejía. Sí, y esa es una canción de Luis Mejía Godoy, que está basada en una anécdota del comandante Tomás Borges, comandante de la Revolución Nicaragüense. Él le contó a Luis Mejía que él había encontrado, entre los prisioneros que había hecho la revolución en la guerra sandinista, había encontrado a los asesinos de su esposa y torturadora de su esposa y de él mismo. Y él le dijo, por supuesto el torturador, porque un torturador piensa como torturador, pues, claro, y pensaba que era inevitable la
el ojo por ojo, la retaliación. Y él le dijo, tú vas a vivir para que veas que la revolución nicaragüense va a ser mi venganza personal. Y de allí Luis Mejía Godoy escribe esa bella canción que dice, tu venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Y yo creo que eso podría perfectamente ser un himno de la revolución que Chávez levantó en este país. Esa canción, digamos, te la apropiaste porque en muchas oportunidades has dicho que no guardas rencor en contra de los torturadores de tu padre. ¿Por qué? No lo hago. Primero porque ellos eran un instrumento deleznable, inhumano, de otro plan. Si pido castigo para los asesinos de mi padre, tendría que pedir castigo para los verdaderos autores del asesinato de mi padre. Y yo no sé, yo creo que fue como una especie de vacuna que recibimos para que no sea el odio, porque si es el odio el que dirige tus pasos, el que dirige tu vida, y es el odio, la bujía que te mueve, ¿en qué te diferencias de aquellos que actuando por odio hicieron tanto daño? Claro. Dime una cosa, cuando estuviste en la secundaria, ¿tuviste algún acercamiento con la política? ¿Algún mentor? ¿Algunos mentores? No, yo estudié, bueno, sí y no, porque yo estudié en el colegio que era de los empleados de la Universidad Central de Venezuela, y eso estaba lleno de ñángara, era una cosa. A veces nos daban, el profesor de matemática no está preso lo tienen en la DICI, lo están interrogando, lo están torturando. Me acuerdo un profesor de historia que yo tenía que lo agarraron y le dieron palos y después afortunadamente lo liberaron. Entonces era como una especie de realidad virtual que iba a la par llamemos así, de la realidad real. A mí me gustaba mucho la cosa también de estudiar, la cosa de los libros para mí siempre fue muy cercana. No, Y una vez que te graduaste, entraste a la UCB. ¿Por qué la UCB? ¿Por qué medicina? Sí, yo te hablé de una tía que se enfermó de cáncer y fue un periodo, tú sabes que esa es una enfermedad horrorosa, una enfermedad donde la especie humana no ha podido todavía dar una respuesta certera a pesar de todo lo que se ha avanzado, y era desesperante, pues, ver la lucha de mi tía, ver todas las etapas por las que pasó. Y en esa oportunidad yo dije que iba a estudiar medicina, y que si iba a estudiar medicina iba a ser en la Universidad Central de Venezuela, donde estudió mi padre. Mi madre quería que yo estudiara en Barquisimeto, porque ella en esa época estuvimos un año viviendo allá. Yo dije que no. Yo me acuerdo que puse la cosa esa que uno ponía en el CNU, puse medicina UCB, medicina UCB y medicina UCB. Y si no quedaba, bueno, no quedé. Y hablando de la UCB, eras una persona ya con ese ímpetu político. Hay una persona que te conoce desde hace mucho tiempo que quiso hoy compartir este video con nosotros. Vamos a ver de quién se trata. Todos los recuerdos de Jorge son en la lucha cotidiana, en la lucha en la universidad, en la lucha de pasar por los salones de clase, de conversar con los estudiantes, de generar espacios de participación, de enfrentarnos y enfrentarse él con su verbo. Además, cuando un profesor o cuando había una situación de corrupción en la universidad, cuando teníamos que enfrentar además Acción Democrática de Ecopé y a ciertos sectores, además clasistas del MAS, en momentos de procesos electorales. Yo creo que hubo muchísimos momentos hermosos, y creo que lo más importante de cada uno de esos momentos es la consecuencia y la lealtad a aquellas banderas que hoy hemos logrado consolidar en nuestra revolución. Ana Yaris Mendy, tu compañera de universidad, quiso Sí. compartir este video con nosotros, Jorge. Y yo quiero preguntarte, primero, fuiste parte del Movimiento 4 de la Escuela de Medicina. Así es. Y tal es la fuerza que lleva Jorge que en 1987 alcanza la presidencia del Centro de Estudiantes de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué incursionar en la política universitaria? No, yo preferí como que fuera la vida universitaria la que mostrara el camino. Y empezó a aparecer en las distintas facultades, éramos chavistas sin saberlo, porque empiezan a aparecer movimientos estudiantiles en la Facultad de Ingeniería, con las luchas contra un decano fascista que se llamaba, o se llama, no sé si está vivo todavía, se llama Piar Sosa, en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Humanidades, en Comunicación Social, en la Facultad de Economía y en la Facultad de Medicina. Empiezan a aparecer movimientos estudiantiles que promueven la democracia interna, que promueven la transformación profunda de la Universidad Central, que promueven la democracia verdadera entre los dirigentes. Ahí arrancan unos movimientos donde nosotros en medicina, ciencias en ciencia, ingeniería,
empezamos a evolucionar con mucha fuerza y empezamos a crear lo que llamábamos un movimiento de movimientos, es decir, que no hubiera jefes, que no hubiera, sino un colectivo que permanentemente decidía. Eso hacía mucho más difíciles las cosas, porque las decisiones importantes había que tomarlas en el aula 118 de la Facultad de Ingeniería, que era un aula donde cabíamos 200 personas y eran asambleas, pero larguísimas. Te gradúas de médico, ¿ok? Te especializas en medicina interna y aunque inicialmente querías estudiar cardiología, ¿Tú cómo pues, sabes? bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Ah, ya ves. Inicialmente querías estudiar cardiología, a la final pues fue la psiquiatría. Al regreso de la pausa quiero que me expliques por qué la psiquiatría y no la cardiología. ¿Cómo no? Ya venimos con más de Sobre el Escenario. De regreso con todos ustedes, gracias por mantenerse en sintonía. Hoy contamos una historia llena de mucha lucha y de muchas cosas buenas y malas a lo largo de la vida. Hablamos con el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y pues vamos a hacer un repaso de lo que hemos conversado. Hemos hablado de su vida, de su infancia, del nacimiento de su hermana Delcy, de toda esa clandestinidad en la que tuvo que vivir su padre, de ese momento trágico en el que perdió la vida. Y por supuesto, pues ahora hablábamos de esa carrera universitaria, de ese joven que entró a estudiar medicina con la intención de ser cardiólogo y terminó siendo psiquiatra. ¿A qué se debe eso? Sí, bueno, a mí la medicina, pero más que la medicina, la forma de pensar en medicina me resulta fascinante. Es una cosa, es muy interesante porque está basada en algoritmos, en posibilidades, si esto va por aquí, entonces las opciones que tiene. A mí me ha ayudado mucho eso en el trabajo, al menos en el trabajo en una ciudad como la ciudad de Caracas, más que la psiquiatría, que la gente diría que Caracas es una ciudad de locos, no, la parte del razonamiento médico, por llamarlo de alguna manera. Y muy rápidamente cuando estudiaba medicina me quedé atrapado por la medicina interna, me parecía una especialidad maravillosa, me parecía una especialidad donde se requería mucho razonamiento, donde se requería mucho acompañamiento al paciente. Y de la medicina interna o de las subespecialidades de la medicina interna, la cardiología me parecía algo realmente fascinante. Y bueno, yo me preparé, hice un posgrado de medicina interna y listo para ingresar a hacer el posgrado de cardiología, pero por esos días, por los días en que estaba terminando el posgrado de medicina interna, reaparece en mí una cosa que la tenía como muy escondida, como muy dormida, que era la cuestión de la literatura, de la escritura. Empecé a escribir, se convirtió en una cosa como compulsiva, pues. Empecé a escribir. ¿Y qué tiene que ver eso con la psiquiatría? Bueno, entonces dije, si yo hago, o sea, parece que voy a tener que ponerme a escribir, me gusta mucho ponerme a escribir, entonces no voy a poder ser un buen cardiólogo, porque de verdad la cardiología exige demasiada dedicación. Claro. Y en cambio la psiquiatría, aun cuando también requiere mucha dedicación, está mucho más cerca de la humanidad, de las humanidades, de las artes, sobre todo el tipo de psiquiatría que me enseñaron a mí en el posgrado, que me enseñó el doctor Risque, que es una psiquiatría orientada hacia la psicoterapia, hacia la psicodinamia. Entonces dije, no, yo voy a ser psiquiatra. Ahora, Jorge, pero aquí entre nos, como que nadie nos está escuchando. Así ¿Tú no como crees que eso de estudiar psiquiatría también tenga que ver un poco con todos esos momentos de impacto que viviste en tu infancia? Es probable. Lo que sí es verdad, y cosa que agradezco, es que un requisito que nos exigían a los estudiantes del posgrado de psiquiatría, no era un requisito, pero nos orientaban mucho hacia que nosotros también recibiéramos experiencia de psicoterapia, por dos razones. Primero, porque yo opino que todo el mundo debería ir a un psicoterapeuta, todo el mundo, sobre todo un psicoterapeuta de corte dinámico. Y segundo, porque tú analizándote y en tu propio proceso de psicoterapia aprendes mucho. Y te concluyo diciendo que a mí me ayudó mucho. Yo estuve en psicoanálisis freudiano, durante 7 años, sesiones de 3 veces por semana, y creo que ha sido de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida y de las más fructíferas y de verdad aliviadoras de muchos procesos. Después de obtener tu título ahí mismito, yo creo que todavía no lo habías tenido cuando empezaste a ejercer también la docencia.
Sí, terminando el posgrado de psiquiatría, el doctor Manuel Ortega, que era el jefe del servicio de psiquiatría de enlace, me pide que me quede trabajando allí en el hospital universitario, en la docencia. ¿Extrañas las aulas? Mucho, muchísimo, muchísimo. Y de esa época, sobre todo extraño el hospital universitario. Me gustaba muchísimo. Además fue un momento muy duro de la vida en esa época porque fui asignado a ser psiquiatra de enlace en el servicio de enfermedades infecciosas en un momento en que la epidemia de SIDA era espantosa. Claro. No había ninguna esperanza, todavía no había aparecido el AZT, ni la triterapia, ni el indinavir, ni ninguno de estos medicamentos que ahorita se le pueden proporcionar a los pacientes con SIDA, y no nos quedaba más remedio que ver morir a decenas y decenas de jóvenes con esa enfermedad, y estuvimos metidos en ese proceso que fue en los años 90, terrible. Coincidió la... Pero en los años 90 no todo fue tristeza. No, nació Lucía. Nació Lucía, claro. Así Háblanos es. también de Lucía, por favor. Justamente se me vino a la mente Lucía, porque cuando yo empiezo a dar clases y empiezo a trabajar en enfermedades infecciosas y en un contacto tan duro con la muerte, bueno, aparece la vida. pues, Celebraste la vida, exacto. Nace mi Lucía como hija. la canción de Serrat. Sí, y por la canción de Serrat Ah. lleva Lucía ese ¿Cómo fue nombre. el día que nació Lucía? ¿Estabas? Sí, claro que estaba. Y yo he entrado a los partos de mis 3 hijos. Bueno, Matías como es tan apurado, nació en el ascensor de la clínica, pero los otros 2 sí nacieron en ¿Cómo es tu en la relación sala de con parto. Lucía? Es maravillosa, es fuerte. Lucía es una persona fuerte, es una persona con muchas ganas de muchas cosas, de una ternura infinita. ¿A quién se Eh, parece Lucía? Si digo que a mí sería el colmo, porque Lucía es bellísima, pero tiene, o sea, Lucía es un remanso para mí tremendo. Mis 3 hijos, es una cosa... ¿Qué le enseñas a Lucía? O háblame también de su parte como atleta, porque también tengo entendido que hay un proyecto bastante interesante donde ella ha Sí. escalado montañas importantes. Ella participó en el proyecto Cumbre, Ujú. que es el proyecto que dirige ese hombre maravilloso que es Marcus Tobía, y desarrolló un proyecto maravilloso que era traer niños del Tíbet a vivir y a convivir con niños y niñas caraqueñas y caraqueños de Mérida, y a llevar a algunos de estos niños a el Tíbet a escalar una montaña que es el Imyatse, que es una montaña de no sé cuántos, 6.000 y pico de metros, una cosa que no es cualquier cosa, ¿no? Sí, no, me imagino. Sí, es una cosa bien. Lucía duró 1 año y medio entrenándose duramente para subir esa montaña. Ahí te tengo una anécdota que es tremenda también. Lucía subió al Imyatse, no era muy fácil comunicarse, en los mismos días en que estábamos terminando la campaña del comandante Chávez. Y Lucía hizo cumbre, o sea, todo el grupo hizo cumbre el 4 de octubre, el día El día del de San cierre de Francisco. campaña de Chávez. Ajá. Y está Chávez ahí en esa multitud, la lluvia cayendo, y esa inmensa euforia. Yo siento que esa fue la despedida colectiva que Chávez hizo con todos nosotros. Y yo estoy así con el teléfono detrás y de repente veo en la cuenta Twitter de Niños de la Cumbre, dice a las 6 de la mañana del día de hoy, la niña Lucía Rodríguez gritó cumbre. Sí, hicieron cumbre ese mismo día. Luego nacería Juan Pedro y Matías. Así es. Por eso quiero compartir esta foto. Aquí están tus hijos cuando tú en campaña. Por aquí tengo una foto donde además ejercieron su derecho al voto. Sí. Todos contentos, ¿no? Además, Ese fue el 7 de octubre. esas son las que tengo de No, tus esa hijos. fue creo que la del presidente Maduro, la anterior es el 7 de octubre. Esta es la de 7 de octubre. Ajá, correcto. Siempre te acompañan, ¿verdad? Sí, Son muy apegados a ti. sí. Yo no soy padre de fines de semana y lo digo de forma egoísta, no lo digo como si eso fuera una gran cosota. Digo que para mí es absolutamente imprescindible la presencia de mis hijos. Además es una experiencia, es un proyecto que ojalá pudieran vivirlos todos los seres humanos, porque es ver cómo se entrelazan personalidades completamente diferentes. Juan Pedro es un niño perfectamente ¿Por qué le dicen serio, chino loco? porque él era como muy soltado, era muy... Y yo me acuerdo una vez que estábamos en un hotel y entonces el chino estaba corriendo y yo me estaba registrando en el hotel y había una boda de chinos, pero de chinos de China ese día. Y había Ok. muchísimos niñitos chinos corriendo por ahí.
Y Juan Pedro, ¿sabes? Andaba también y no se venía. Pues le digo, Chino, te voy a confundir con otro chinito si sigues corriendo, quédate aquí. Se quedó así. A partir de ahí le decimos el chino loco. ¿Y el Benjamín? El Matu. El Matu es, hoy lo llevé al colegio, esta mañana lo llevé al colegio, también es como una especie de regalo. Además Matías apareció en un momento en que no lo esperábamos, pues. No teníamos otro plan, sino quedarnos con nuestros dos hijos. Me acuerdo perfectamente que me enteré que Matías iba a nacer, estaba en mi consultorio vacío, no había nadie porque no llegaban los pacientes, porque estábamos en pleno sabotaje petrolero. Me llama la madre de mis hijos y me dice que, bueno, que sí, que viene Matías. Jorge, también por los años 90, exactamente en 1998, obtienes el primer lugar de la edición 53 del concurso anual de relatos del Nacional con tu cuento. Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas. Pero Sí. eso me lo respondes al regreso, porque además ¿Cómo no? hay una historia bastante particular detrás de este premio y de este cuento. Así Ya es. venimos con más de Sobre el Escenario con Jorge Rodríguez. Bueno amigos, hemos llegado al último segmento de este programa con el alcalde Jorge Rodríguez. Tengo muchas cosas que preguntarle todavía, así que vamos a aprovechar este tiempo al máximo. Jorge, estábamos hablando de que en 1998 obtuviste el premio de la edición 53 del concurso anual de relatos del Nacional con su cuento Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas. No ¿De sé qué cómo te trataba? enteraste, porque en la página web del Nacional saltan del 97 al 99. Eso es lo que... ¿Por qué no está ese Bueno, relato ahí? porque supongo yo que Miguel Enrique Otero debe sentir una gran comezón en alguna parte por el hecho de que en el año 98 me gané el concurso, ¿no? Es mentira ese cuento de los escritores de que, no, yo no me lo quería ganar, yo sí me lo quería ganar. Yo Claro. había mandado los 3 años anteriores al concurso, había mandado otros cuentos. Y en esa oportunidad, por cierto, ese premio, ese cuento, el premio se lo debo de forma indirecta a Kiko Bautista, porque Kiko Bautista era el director de la revista Feriado, donde antes había sido director mi hermano Pedro Chacín. Éramos amigos entrañables. Tan amigos entrañables éramos que por un tiempo yo fui el doctor Dracar en la revista Feriado, el que escribía el horóscopo en la revista Feriado. Recuerdo que me imagino. compré un librote así de una señora que se llama Linda Goodman, que se llama Ok. Los signos y su relación con el zodíaco. Y entonces yo escribía, me necesitaba ganar una platica, pues estaba terminando de estudiar medicina y Pedro me puso ahí del doctor Dracar a escribir los horóscopos. Hasta que, bueno, creo que Kiko Bautista me pide un cuento cuando era director de Feriado, le mandé este cuento, Dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas. Me dijo que no le gustaba, que el personaje le parecía, que no le gustó, pues, el cuento. Bueno, el jurado, que en aquella oportunidad estuvo constituido por 3 escritores muy reconocidos, Federico Vegas, Israel Centeno y Oscar Marcano, decidieron premiar ese cuento. Yo mandé 2 cuentos, ese y uno que a mí me gusta mucho, que se llama La Última Guardia, que transcurre en el hospital. Ahorita, y es un cuento que a mí me gusta mucho, pero bueno, salió favorecido ese. Yo estaba en mi consultorio a las 9 de la noche cuando me llamó Miguel Enrique Otero y me dijo que me había ganado. Pero no te dijo que lo iba a borrar luego de... No me dijo que igual, menos mal que me gasté la plata del premio en una computadora que me compré para seguir escribiendo. Ah, Si bueno. no, si no, nomás me piden que devuelva el dinero. Jorge, después de mucho tiempo, digamos, tranquilo, alejado de la política, dedicado a tu familia, a tu vida, a tus hijos, pues entonces Jorge Rodríguez primero es elegido rector del CNE, luego sería presidente. ¿Cómo recuerdas ese momento? Mira, fue un momento muy duro de la vida política del país. Yo creo que una de las tragedias contemporáneas que tenemos los venezolanos es esa compulsión que tienen ciertos sectores de la política venezolana de la derecha, de una compulsión hacia la violencia de forma permanente, hacia no reconocer una realidad, que es la realidad tangible de la revolución bolivariana, pues la constitución que aprobó el pueblo de Venezuela del año 99. Siempre hay como una especie de
de búsqueda de una salida distinta, a una salida pacífica, no violenta, a una salida política. Yo creo que ese momento en que se selecciona este Consejo Nacional Electoral, veníamos del golpe de Estado del 2002. Por cierto, por eso fue que yo me volví a meter en la cosa, porque en el 2002, cuando ocurre el golpe de Estado, yo digo, bueno, pero ¿cómo es esto? Que a Chávez lo eligen por el voto y entonces unos tipos deciden tumbarlo porque les da la gana tumbarlo, y a este que tiene una televisora, y a este que es presidente de Fedecámara, entonces, y a este que es de la jerarquía eclesiástica, lo van a tumbar porque les da la gana. Y dije, no, a mí no me vuelve a agarrar un golpe de Estado, no me vuelve a agarrar un golpe de Estado viéndolo por televisión. Creo que se me fue un poco la mano, pero a partir de allí, bueno, empecé a tener mucha más preocupación. Recuerdo que cuando el sabotaje petrolero, en un aló presidente, llamo a Chávez, al aló presidente, y Chávez después me contó que él decía que le ponían vecino de Altamira, llamando, y Chávez decía, bueno, pero ¿será que me va a insultar? ¿Será que porque era pleno Claro. sabotaje petrolero, era por los días del caso ese de Joago Bella. Claro. Y le dije, presidente, pero mande las tropas, que aquí los vecinos estamos hartos. Y él me dijo, paciencia, me acuerdo, me dijo, paciencia, hay que tener paciencia. Y hoy en día, alcalde, ¿quién es Hugo Chávez para Jorge Rodríguez? Mira, para mí Hugo Chávez tiene muy particularmente factores de redentor mío, de recuperarme para la política, de recuperarme para el servicio, de recuperar tantas ideas que uno sentía que habían sido maltratadas por personas que se habían gastado en el ejercicio inútil de la politiquería. Extraña. Es una enseñanza. Yo todas las mañanas, eso lo repito yo como un mantra, yo ante cualquier situación que se presenta, me pregunto, ¿cómo lo hubiera hecho Chávez? ¿Qué hubiera dicho Chávez ante esto? ¿Cómo hubiera enfrentado Chávez esta situación? ¿Qué significó la partida de Hugo Chávez para Jorge? Es realmente el dolor que se siente cuando un padre muere. Una cosa tan importante es que yo creo que Chávez nos venía preparando a todas y a todos para ese momento que inevitablemente se avecinaba. Y nos preparó, y creo que de algún modo de esa preparación, de ese proceso, es que nosotros hemos podido encarar el duelo, y lo hemos encarado de la forma en que lo hemos hecho, pues manteniendo viva la revolución, vivo su legado, triunfante. Jorge, en el año 2008 eres designado para ser alcalde. Candidato a alcalde. Candidato a alcalde de Ajá, sí. Caracas. ¿Qué significa ser alcalde de Caracas, por ejemplo? Fíjate, yo me he enamorado de esta ciudad porque, bueno, después de todo ese proceso que significó recorrerla tanto y tantas veces, de todo lo que hemos vivido, de toda la transformación que está implícita en la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la Misión Barrio Tricolor, en la recuperación de los espacios públicos, las lluvias terribles del año 2010, y Caracas es maravillosa. Caracas tiene, o sea, tú ves a una negra subiendo las escaleras en San Agustín del Sur y sientes cómo la raza bantú se vino desde África, y en África recoló en las costas del estado Miranda, de allí se vino para allá y subió a San Agustín. Y esa negra de San Agustín no se parece en nada a la que está en Katia, porque Claro. son cosas diferentes. Tú subes por entre Lidia y Katia y te encuentras una iglesia ortodoxa rusa. Claro. Hay una tradición de exilio ruso que vino a comienzo de los años, a comienzo de siglo del siglo XX, se instaló Caracas. Caracas Es maravilloso. múltiple, sí, es maravilloso. Y Jorge, así como tú estás enamorado de Caracas, Caracas también está enamorada de Jorge. Y hay algunas personas que nos encontramos por la calle que quisieron hablar de cómo ha sido Jorge Rodríguez como alcalde. Vamos a verlo. ¿Cómo no? Me parecen buenísimas las actividades culturales que realiza la alcaldía de Caracas y la recuperación de los espacios. Veo que hay más concurrencia en los espacios públicos. Ay, maravillosa. Estoy bien contenta, está haciendo, por lo menos Jorge Rodríguez está haciendo un trabajo espectacular. Está recuperando cosas perdidas, está poniendo canchas de juego para los muchachos, para todas esas cosas. Bueno, que se continúe así, que se continúe el trabajo, que siga la buena gestión, que siga su buen discurso. Un discurso, de verdad, me parece el discurso de Jorge Rodríguez en cuanto a nuestra defensa de nuestra revolución, su forma sarcástica e irónica de defender nuestra revolución, me parece muy buena, y también su gestión con Jacqueline, espero que continúe ahorita con el nuevo jefe, Ernesto Villegas. Hay personas de la derecha que piensan que eres
sarcástico y que además tu imagen como de psiquiatra es como que les choca, ¿no? Que ellos creen que tú todo lo manejas perfectamente por ser Sí, psiquiatra. yo creo que hay una especie de construcción mitológica alrededor de eso. Quizás pido disculpas si alguna vez el sarcasmo resultó, bueno, inconveniente. Lo que sí es cierto es que hemos tenido que enfrentar unas luchas muy duras, Por pues supuesto. las batallas electorales, muchas veces para desmontar la mentira, que a veces es brutal, es flagrante. Cuando Chávez se iba a inscribir en la campaña electoral, decían que Chávez estaba en una camilla y en una silla de ruedas y que no se iba a presentar. Entonces, me acuerdo que Chávez me dijo, sal y di que mañana me inscribo y que voy a caer en paracaídas en el Consejo Nacional Electoral. Yo fui y lo dije, pues Claro. Chávez me dijo que lo dijera, yo salí y lo dije. Entonces empezaron, está Jorge Rodríguez con el sarcasmo. Otra vez este señor Capriles me dijo doctor loco en un meeting en La Guaira. Y entonces yo le dije, bueno, vamos a hacernos el examen toxicológico, señor. Yo hago pipí en un frasquito, usted hace pipí en otro frasquito y vemos si hay alguna traza de algún tipo de sustancia. Esos son el tipo de cosas que probablemente se Disgustan a unos, señalan. pero gustan a otros, ¿no? Sí, pero también, o sea, yo también creo que si algo caracteriza la fortaleza de la revolución bolivariana es, uno, la defensa de la verdad, el mantenimiento de la verdad, y otro, para mí, Chávez y el chavismo es sobre todo una experiencia espiritual, entra en una categoría espiritual que Chávez nos enseñó, pues, es una cosa de amor por el otro, de atención, de cuidado, de compasión y de construcción. Entonces, dentro de esa categoría espiritual, bueno, el discurso debería ser eminentemente amoroso, casi siempre. Casi siempre. Bueno, Jorge, 2 minutos nos quedan para finalizar este programa, 2 minutos que me encantaría que fueran 2 horas, porque la verdad es que conocer esa vida tan inspiradora, tan llena de tanta historia, ¿no? Amerita más que 1 hora. Para que no solamente yo, sino todos los que nos están sintonizando puedan conocer más sobre el alcalde, que más que un alcalde, es un padre, es un médico, es un ser humano. Para finalizar el programa, tengo 2 minutos para que me respondas unas preguntas de toma y dame, ¿no? Yo te doy Yo una quiero saber cuál es frase. el psiquiatra que te está asesorando a ti, pero lo voy a averiguar. No, yo te doy una frase, una pregunta y tú me respondes con algo particular, ¿te parece? Sí. Vamos a ver. Una poesía, Masa de César Vallejo. un poeta, Vicente Huidobro o Gonzalo Rojas. ok, una promesa, La hice y la estoy cumpliendo. una alegría, Mis 3 hijos. una tristeza, Sí, la muerte que me acompaña. una canción, Todo a pulmón. ¿qué música escuchas, Jorge Todo a Rodríguez? pulmón en vivo por Miguel Río. Escucho sobre todo rock en español, me gusta mucho. Calamaro, Fito, Miguel Río un poco menos, Charly García, de los más grandes, y Trova, son mis temas, mis preferidos. Un deporte, Tenis de mesa, un líder, Hugo Chávez, Jorge Rodríguez Gómez. padre. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este programa con el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. Por supuesto, agradecerle que haya compartido con nosotros durante esta hora y que nos haya permitido llevarle a todos ustedes ese lado humano y ese lado noble que tiene nuestro alcalde de Caracas. A todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Recordarles, por supuesto, que nuestra cita es una próxima oportunidad sobre el escenario con algún otro invitado. Yo soy Kenji Suárez y será hasta la próxima. Chao, chao. Y el más firme y generoso en la victoria. Mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles, cuando en vez de encarcelarte te proponga, te sacuda la tristeza de los ojos, cuando vos, aplicador de la tortura, ya no puedas levantar ni la mirada. Mi venganza personal será entregarte estas manos que una vez vos maltrataste, sin lograr que abandonaran la ternura.